Bien, hermanos, buenas noches nuevamente. Vamos a retomar esta tarde el estudio del libro de Daniel. Saben que no es fácil poder concluir tantos detalles que hay de por medio, especialmente en este libro, ¿sí? Hay libros que son históricos, son fáciles de leer, pero cuando hay libros que tienen que ser interpretados a la luz de la historia. Yo decía el otro día que hay tres métodos de interpretación bíblica, ¿sí? Y estos métodos son muy interesantes, se los voy a decir para que ustedes sepan más o menos en dónde o por qué se toma el método que nosotros tomamos para poder entender la Escritura. Cuando Martín Lutero clava las 95 tesis allá en el año de 1517, en el castillo de Wittenberg, en la catedral del castillo de Wittenberg, él lanza tremendas declaraciones en contra de la iglesia romana. La adoración a los santos, la justificación por las obras, tantas cosas que Martín Lutero le echaba en cara a la iglesia. Imagínense ustedes, no fue uno, no fueron 2 puntos, fueron 95. Imagínense, 95 puntos ya para aquel entonces, ya existían 95 puntos en contra de la iglesia romana. Eso trajo como respuesta, más bien, llamémoslo esto el inicio de la Reforma Protestante. Noten ustedes las palabras que voy a usar hoy. ¿Reforma qué? Protestante. Ahí dio inicio, aunque ya había inquietud en varias personas en aquel entonces, pero esa se toma como punto de partida. Las 95 tesis de Martín Lutero en 1517. Debido a eso, como la Iglesia Católica se vio atacada, Martín Lutero decía que las profecías se aplicaban a la Iglesia Católica y apuntaban como que esta era la del cuerno pequeño. Interesante. Ahora, la Iglesia Católica, al estar sintiéndose presionada por uno que había estudiado con ellos y que conocía bien la doctrina, trajeron por ahí a un español que inventó también otra teoría, la teoría del futurismo. ¿Qué futurismo? Que los eventos que están marcando ahí el cuerno pequeño y todo eso, se ven allá en el futuro bien lejano. Y cada vez que pasa es mucho más lejano. No podría dar detalles completamente, ¿sí? Pero simplemente les digo que la gente puede vivir cómoda diciendo, no, pues el cuerno pequeño no va a aparecer ahora. ¿Está cuándo? En el futuro. Así como la mayoría de nuestros hermanos protestantes están pensando en el famoso anticristo. Ellos dicen, es alguien que va a llegar, va a sentarse en Jerusalén. Y desde ahí va a ser su sede de control y va a perseguir a los cristianos. O sea, que esa es la manera de interpretar. La manera de interpretar. Pero les digo algo. Todo eso, entre comillas, está en el futuro. Imagínense ustedes. Así que si está en el futuro, ¿qué me tengo que preocupar yo hoy acerca de los ataques del cuerno pequeño? No tengo que preocuparme. Y luego salió otra teoría dentro de la misma Iglesia Católica. Ahora díganme ustedes a cuál creerle. La teoría del preterismo. El preterismo viene de la palabra pretérito, quiere decir algo que pasó ya en el pasado, ¿no? Entonces el preterismo menciona que todo lo que menciona Daniel acerca del cuerno pequeño, dicen, eso ya pasó. Para la época de Martín Lutero, decían ellos, ese mentado cuerno pequeño se aplica a un famoso rey que existió
en el siglo II, siglo III, llamado Antíoco Epífanes. Por lo tanto, no tenemos nada que preocuparnos. El cuerno pequeño ya pasó. Ahora, díganme ustedes, ¿qué preocupación hay entonces en cuanto a prepararme para la venida de Cristo? No hay nada que temer porque el cuerno pequeño ya no existe aquí. ¿Notan ustedes la manera como se usa para desviar la mirada de aquellos que realmente se estaba viendo en el momento? Vamos ahora sí al capítulo 7 de Daniel. Y ahora vamos a entrar al tema del otro método que existe. ¿Cuál es el otro método? Ya mencioné dos. A ver, díganme cuáles son. El número 1 fue futurismo. Y el preterismo. Falta otro. El tercero que vamos a analizar dice, fíjense qué interesante. Capítulo 7. Daniel estaba intrigado. Y dice, verso 19. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que todos sus compañeros. Noten aquí algo, Daniel estuvo intrigado, dice. Daniel estaba con deseos de saber la verdad. Dice el verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Bueno, ahí queda la incógnita que vamos a ir respondiendo poco a poco. Tenemos que identificar entonces, escuchen esto, a alguien o a una entidad política o religiosa, o bien las dos a la vez, que corretee a los santos de Dios. ¿Cierto? Quiere decir que este cuerno pequeño es alguien que tiene poder para controlar masas. Dice el verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Noten ustedes entonces algo bien interesante. Si lo aplicamos esto para el tiempo pasado, quiere decir de que el reino de Dios ya vino. Porque dice ahí que el reino fue dado a los santos. Quiere decir que el reino de Dios ya vino. Y ya estamos viviendo nosotros en el paraíso. Por lo tanto, el mentado preterismo no tiene lugar aquí. ¿Cierto? Ahora, fíjense. Luego Daniel, como estaba intrigado, bueno, permítame mencionar esto. La Biblia dice que Dios finalmente le va a dar el reino a los santos el día cuando Él venga. Aún hasta ese entonces, todavía el mentado cuerno pequeño va a estar dando lata. ¿Sí? Y no es un asunto de un día, de 2 días. Hermanos, una institución no se levanta de la noche a la mañana. Estamos hablando de una institución que tiene cerca de casi 2000 años. ¿Sí? Verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Noten ustedes la entrada. ¿Por qué mencioné yo que vamos a hablar acerca del otro método? Porque a Daniel se le menciona el asunto de las bestias. Y dentro de las bestias, Daniel pudo identificar claramente que se refería a Babilonia, se refería a Medo-Persia. ¿Cierto? O sea que Daniel supo que estamos hablando de secuencias de reinos en la tierra. Ah, eso es bien interesante entonces. Estamos usando entonces un método, el método histórico. Y en la historia, hermanos, nadie nos puede engañar. Es decir, ¿quieres saber algo? Vete a la historia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos siempre de estos temas, yo les digo, hermanos, váyanse a la enciclopedia, váyanse a al internet incluso. Busquen lo que sucedió en la Edad Media y ustedes van a saber exactamente que lo que estamos hablando no tiene que ver nada con inventos, con invención. Está en la historia. Ahora dice aquí, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán 10 reyes, y tras ellos otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí viene una de las partes que tenemos nosotros que darle su interpretación. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. 1 año, 2 años y la mitad de 1 año. Tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio. Pero en la profecía, a Ezequiel se le dijo día por año. ¿Cuántos días hay entonces en 3 años y medio? El calendario judío tiene 30 días solamente. Multiplica entonces, si es día por año, en 1 año ¿cuántos días hay? 360. ¿Sí? Porque el calendario judío tiene 30 días nada más. 360. Multiplícalo por 3 años. ¿Sí? Es decir, multiplica 3.5. ¿Sí? O sea, 3 años y medio. Y te vas a dar por 360. Y te vas a dar cuenta tú que eso te da como resultado 1260. Y esos 1260 son días que los podemos traducir por años. Y es justo el tiempo, de acuerdo a lo que marca la historia, justo el tiempo en el cual el cuerno pequeño iba a estar pisoteando, molestando, maltratando, ultrajando, violando a los santos de Dios. Pregúntate tú, ¿qué institución tiene la habilidad de poner dogmas, imponer conceptos por tanto tiempo, por tantos años? ¿Qué institución ha tenido ese poder? No hay otra, no hay otra. No hay otra institución. Incluso la misma Iglesia Católica, hermano, tiene museos. Los museos donde ellos guardan todavía las piezas con las cuales masacraban a las personas. Instrumentos de matanza. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a Zacatecas. Y a nosotros nos tocó ver en un convento donde todavía tienen piezas que utilizaron para la Inquisición, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada.
Y en todos los países de Latinoamérica hubo algo parecido. En España hubo eso. Por eso, hermanos, les pregunto, ¿en quién más puede aplicarse esto? Por más que busquen la manera de decir, oh, está en el pasado, está en el futuro. No, señor. Aquí vemos nosotros que es una institución que tiene largo alcance. Largo alcance. Esta institución, hermanos, ha sido capaz dice aquí, de hablar palabras contra el Altísimo. ¿De qué manera esta institución habla palabras contra el Altísimo? Sí, fíjense ustedes que sí, si tú ves el versículo 8 de ese mismo capítulo, dice, y mientras yo contemplaba los cuernos aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, lo mismo, 3 reinos. Dice, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno, hermanos, es un cuerno que habla grandes cosas. Dice aquí, a tal grado que se levanta y se habla palabras contra el Altísimo. Les voy a simplemente mencionar algunos detalles. Imagínense ustedes que esta persona que dirige a la iglesia, al menos este papa que está ahora, es un poco más, ¿qué diremos? Más psicodélico, tratando de ganarse a la gente. Él ha aceptado que es pecador. Y sin duda alguna, sí, acepta que es pecador. Pero la iglesia por tantos años dijo que el Papa era un ser infalible. ¿Qué quiere decir infalible, hermanos? Que no falla, que no comete errores. Díganme ustedes, no es un error matar a tanta gente. Mandar a matar a tanta gente, a tantos reyes. ¿Sí? Quitaba reyes y ponía reyes. A quien quería lo mandaba a matar, a fusilar. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un tiempo atrás que cuando tengan oportunidad vean la película Nuevo Mundo? Aquellos hermanos que me están escuchando allá en el internet, busquen esa película Nuevo Mundo. Esa película, hermanos, habla de una realidad. ¿Sí? Es bien interesante porque esa película fue vetada en mi querido México. Porque México es un país bien católico. ¿Sí? Y habla acerca de cómo se inventaron a la Virgen de Guadalupe de tal manera para que los indios se sometieran. Tuvieron que inventarse algo así. E hicieron a una persona morenita como yo. ¿Sí? De tal manera que le dijeran al indio, mira, esta es la patrona de México, ella está con nosotros, es la Virgen María. Y hoy por hoy, la Virgen de Guadalupe es venerada, a tal grado que tiene mayor importancia que el mismo Jesucristo. ¿Tú te puedes dar cuenta de eso? Cuando la misma Biblia en los mandamientos prohíbe y dice, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Pregunto, ¿se ha levantado este cuerno pequeño contra todo lo que se llama Dios? Sí, Señor. Se ha levantado. Se ha levantado y ha pisoteado el nombre de Dios. Al hacer eso está pisoteando la ley de Dios. También este cuerno pequeño tiene el poder de perdonar pecados. Un día Jesús estaba con los discípulos y estaba con la gente. Y ahí donde estaba Jesús, abrieron un hoyo
en una de las casas donde estaba Jesús, si no me recuerdo fue la casa de Pedro, de la suegra de Pedro. Y ahí entró, trajeron a un hombre que lo bajaron, ¿se acuerdan ustedes? Estaba paralítico. Jesús, conociendo el corazón de los que estaban ahí alrededor, Jesús le dijo al hombre, hey, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pensaron los fariseos? ¿Qué dijeron los fariseos? Blasfemia. Porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Ustedes tienen, ahí en su Biblia tienen entonces la respuesta. Los fariseos entendían bien ese concepto. Que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando un sacerdote te dice, está bien, mijita, reza 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, y estás absuelta de pecado. Hermano. Cuando yo iba a la iglesia, que yo me confesaba con el cura, al último él me decía, vete y no peques más. Ahora yo le pregunto a Luis, ¿todas las veces fuiste bien sincero y abriste tu corazón de tal manera que le contaste todo? No, porque para salir de la puerta volví otra vez a pecar. Exactamente. ¿Notan ustedes, hermanos, que esta idea, esta tradición y estos conceptos lo único que hacen es mantener a la persona viviendo en pecado? Es ahí entonces por qué a la gente hay que quitarle ese velo que tiene en los ojos. Me llamó la atención, anoche estaba revisando mi correo electrónico y alguien puso ahí a Papa Francisco y a Jesús sentados en una banca. Están sentados, o sea, en una foto, ¿no? Pusieron una foto del Papa y una foto de Jesús, una pintura de Jesús. Y Jesús le pregunta al Papa, le dice así, ¿pero por qué engañan ustedes tanto a la gente? Así. Y Francisco le dice, pues porque no leen su Biblia. Así, porque no leen su Biblia. Hermano, quiero decirles que la mayoría de las iglesias hoy, y especialmente el mundo católico, no lee su Biblia. Bueno, cuando nosotros íbamos a la iglesia, mi familia y yo, que íbamos a la iglesia católica, yo veía que pasaba la gente al frente y recibían la hostia, y yo era uno de los que quería participar en eso, y yo pasaba y recibía la hostia, pero ¿qué pasa? Que después afuera yo fumaba, yo me daba la cerveza, yo me daba el trago, y entonces yo me miraba a eso y miraba a los demás y decía, pero esto no funciona así, no puede ser. Exactamente. Es un sistema que realmente tiene engañado a la gente, hermanos. Los hace creer que haciendo esto o aquello ya la hiciste, ya la libraste, ya estás bien con Dios. Pero no, querido hermano, no hay nada tan hermoso como poder tener un corazón tan limpio, habiendo derramado tu alma no a un cura o a un sacerdote, habiendo derramado tu alma al Señor Jesús, y sentir y experimentar el verdadero perdón que solamente Él te puede dar. Nadie más te lo puede dar. Yo como pastor, mi trabajo puede ser un trabajo pastoral, consejería, acercar a la gente a Dios. Pero decirle, yo te perdono, esa sería una blasfemia de mi parte. Yo lo único que... Nosotros cogíamos a la Virgen del Carmen, que esa es la patrona de Puerto Rico, la Virgen del Carmen. Entonces la pasábamos en el vecindario, en el neighborhood. Yo se la pasaba a mi vecino y el vecino se la pasaba al otro día. Y así la Virgen cogía por todo el barrio. Interesante. Y fíjense que haciendo ciertas cosas, ya estás bien. Ya estás bien, tu familia está bien. Miren, mi padre por muchos años, pues prácticamente toda su vida siguió esa religión. Yo les he contado muchas veces la conversión de mi padre. Cada año mi padre, en la época de Semana Santa, viajábamos a Catemaco, Veracruz. Allá hay una famosa virgen
que la leyenda dice que un pescador se la encontró, vino enredada en sus redes y la encontró. Y es una monita chiquitita. Y ahí la ponen, ¿sí? Y cuenta la leyenda que todos los días amanece con su pelo mojado porque la sacaron de la laguna, ¿sí? Ahora fíjense, mi padre era muy devoto de esta Virgen. Y todos los años iba a pagar sus mandas, ¿sí? Pero saliendo de ahí se pegaba tremendas borracheras y la cosa volvía a ser igual. Golpeándonos, maltratando a mi madre. Muchos años, hermanos. Gracias al Señor que llegó el Evangelio a casa. Gracias a Dios que finalmente el Señor Jesús vino y rescató nuestro hogar, hermanos. Lo rescató en verdad de aquello que no funcionaba, de aquello que era un engaño. Y por la misericordia de Dios, finalmente mi padre se entregó al Señor Jesús, se hizo cristiano. Y no tan solo él, sino que a mí me acercó a Dios también. Porque ya para la edad que yo tenía, yo andaba más descarriado que cualquier tren descarrilado, ¿sí? Gracias al Señor que Él tuvo compasión, tuvo misericordia de un servidor y me pudo traer a tiempo. Yo tenía exactamente 17 años cuando me entregué al Señor. No fueron los años fáciles, hermano, porque la verdad, a los 17 años lo que uno quiere es andar afuera, loqueando. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Hermanos, si el Señor no hubiera entrado, pudiéramos haber seguido en esa misma religión, engañados. Así como hay millones y millones de personas que creen que están bien con Dios, pero lo único que hacen es estar engañados. Hermanos, este sistema, de acuerdo a lo que nos dice Daniel, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué tiempos y qué ley? Ahora, yo les pregunto, ¿qué sistema se pone el sombrero y dice, sí, yo soy capaz nosotros somos capaces porque nosotros tenemos la investidura divina de cambiar la ley? Los invito a que busquen en sus Biblias. No pierdan el libro de Daniel, déjenlo ahí. Los invito a que busquen en sus Biblias en San Mateo capítulo 5. Tengo. San Mateo 5, 17. Dice, no penséis, y fíjense quién dijo estas palabras, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Notan ustedes eso? Ni el mismo Jesús, que es Dios, que es el autor de la ley, él mismo dijo, yo no he venido para abolir la ley. Yo he venido a cumplir. Pero alguien por ahí se levanta y dice, nosotros tenemos la investidura de Cristo para poder cambiar la ley a como se nos pegue la gana. Pero fíjense lo que dijo Jesús. Dice, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Notan ustedes? Nada, ni un puntito. La palabra J, yo se lo expliqué creo que una vez, que se menciona ahí, no es la letra J, es una transliteración que hizo el traductor. El original dice ni una iota. Iota es una letra que va debajo de algunas letras en griego. Es como por decir así, ustedes, los hispanos tenemos la ñ, ¿verdad? Y que arriba tiene un acento, ese acento se llama acento circunflejo. Si se lo quita se llama n, si se la pone se llama ñ. Algo así pasa con la iota subscrita. La iota es algo que va en algunas letras para darle un realce.
Y en este caso, hermanos, esa letra es tan chiquitita que Jesús mismo dijo eso. Lo que quiso decir él dice, porque ni una iota, ni esa letra chiquitita va a ser quitada de la ley. Así pueden pasar el cielo y la tierra y nada de eso va a cambiar. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Si mismo Jesús no quiso cambiar, aún pudiendo él podía hacerlo. Él no quiso cambiarlo. Y aquí viene el asunto. ¿Por qué Dios no cambia su ley, hermanos? Porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Es el reflejo de su carácter. Yo lo mencionaba la semana pasada. A ver, ¿cuántos leyeron el Salmo 91? Ay, se me fue. ¿Ah? No, se me fue el Salmo. Salmo 119. ¿Cuántos leyeron el Salmo 119? Se los dejo de tarea otra vez. Y van a darse cuenta ustedes que en el Salmo 119 el autor realza y exalta a la ley de Dios. Él dice, tus mandamientos, dice Señor, son santos, son puros. Señor, tus mandamientos para mí son un deleite. Yo mencionaba esto. Pero los cristianos de hoy dicen, no, la ley de Dios no se puede guardar. Los mandamientos de Dios son una carga. Y aquellos que pretenden cargarlo, dice, son legalistas. No, hermano, no es un asunto de legalista. Dios no es legalista. La ley refleja el carácter de Dios. Y eso no es legalismo. Legalistas eran los fariseos y los saduceos, que a la ley le añadían más cosas. La ley de Dios es simplemente sencilla. Nota tú eso. La ley de Dios, dice, es sublime, que refresca el alma. El mandamiento es puro y santo, dice el salmista. Así que, hermanos, la ley de Dios no es ninguna carga. Es carga para aquel que viola sus mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios. Es una carga de conciencia, es una carga en el corazón para aquel que la viola. ¿Cierto? Dime tú, vive tu vida pecando. Vive tu vida pecando y ¿cómo te vas a sentir? Cargado, miserable, desgraciado. Pero vive tu vida en armonía con el Señor. Confiésale tus pecados a Cristo Jesús, que es el único que te puede perdonar. Y guarda sus mandamientos. Dile, Señor, tú dices en tu palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Y si yo los guardo, entonces voy a demostrar que amo en verdad al Señor Jesús. Y ahora díganme ustedes, ¿qué carga voy a tener yo en mi corazón? ¿Qué carga voy a tener en mi mente, en mi ser? Ninguna. El punto aquí es este. Jesús vino a exaltar su ley y Él quiere que todo hijo de Él la viva, la exalte. Pero este sistema político religioso se da, como decimos los mexicanos, se da el taco. ¿Sí? Se levanta y dice, nosotros podemos cambiar la ley como se nos pegue la gana, porque tenemos la autoridad de Cristo, la autoridad que a Pedro se le dio. Oh, hermano, ese podría ser otro estudio, en otro sermón. Hablar acerca de si Pedro fue la roca o no es la roca. ¿Sí? Pero imagínense ustedes, que mismo Pedro dice que Cristo es la roca de los siglos. Cristo es la roca que edificaron que desecharon los edificadores. Ellos dicen que Pedro ¿no? ¿Sí? es la puerta del reino. Exactamente. Que Pedro es el que tiene las llaves para darle la entrada a quien se le pega la gana y a quien no. Hasta tantos chistes que existen en cuanto a eso. Pero realmente, hermanos, lo único que te puede dar la entrada es la gracia de Cristo. Pedro no tiene ninguna autoridad para decidir si entras o no. La Virgen no tiene ninguna autoridad. La Virgen, por muy santa que fue, y en verdad que los cristianos veneramos a la Virgen,
pero no el mismo concepto de venerar como lo usa la Iglesia Católica. Venerar es traer a memoria, recordar, ¿sí? Darle un lugar especial. Pero no, el católico no la venera, no la recuerda. ¿Sí? Más que al mismo Jesús. Y ahí entonces, hermanos, la importancia que tiene el estudiar este tema de la obra del cuerno pequeño. Les digo, podríamos estar hablando aquí horas, hermanos, al respecto. La próxima semana vamos a hablar un poquito más acerca de este punto solamente. Cómo este cuerno pequeño ha ido creciendo y cómo ha cambiado los tiempos y la ley. Y se van a dar cuenta ustedes que hay hay mucha tela donde tenemos que cortar. Hay mucho. Y tú y yo tenemos que prepararnos porque realmente, hermanos, realmente les digo, la venida del Papa a Estados Unidos va a traer como resultado tremendos cambios. Y esos cambios tú los vas a notar. Estamos hablando ahora en un lenguaje bastante interesante. En el nombre del amor, muchos cristianos de diferentes denominaciones están engañándose. Como el Papa les dice, es tiempo ya, hermanos, de no echarnos de pedradas. Es tiempo de hablar del amor. Cristo quiere que seamos un cuerpo, un mismo cuerpo unido. Hermanos, en el nombre del amor, tantas cosas terribles se han hecho. Así como cuando un hombre dice, yo amo a esa mujer, pero no la está amando. La está codiciando, la palabra amor se está mal usando. En el nombre del amor a Dios, ¿cuántos millones de personas no murieron diciendo, en el nombre de Cristo se decía, voy a matar a estas personas porque no aman a Dios? Mentira. Simplemente porque no seguían los dictados que marcaba la iglesia. Por eso realmente, hermanos, este tema es de suma importancia, porque de esto depende. Les digo, les soy sincero, hermano, depende de nuestra salvación, porque la Biblia dice que al final del tiempo va a haber dos grupos nada más. Aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen y que recibieron la señal en su mano y en su frente. Y el grupo que fue sellado por Dios y que está preparado para la eternidad. Dios quiera que tú y yo seamos de ese grupo que se selle para la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Meditemos en esto y estudiemos, preparémonos. Cualquier duda, pregunta que tengan, tráigala la próxima semana, tráigala el sábado, para que me den tiempo de investigar. ¿Sí? Pero les digo la verdad, hermanos, tenemos nosotros como cristianos levantar la voz en alto y decir, esto es lo correcto. Por eso a mí yo no sé, el Señor me está llamando, hermanos, a que yo predique este tipo de sermones. Estamos hablando del Elías, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de Elías durante los sábados. Sin duda alguna que el Señor quiere que esta iglesia conozca realmente qué hay detrás de todo lo que vemos nosotros alrededor nuestro. ¿Sí? El Señor quiere que veamos todo lo que hay alrededor nuestro y que estemos listos. Cristo mismo dijo, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche y la próxima semana, el sábado, perdón, nos vemos aquí para adorar al Señor. El viernes tenemos nuestra recepción de sábado, acuérdense, a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, hermanos. El sábado, igual, a la hora de siempre. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor y bondad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo que nos das. Pedimos que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes para siempre estar atentos ante las señales que se dan a través, Señor, de nuestro alrededor, pero que están marcadas en las Escrituras. Bendícenos, que nuestro corazón se conecte con el tuyo, que podamos, Señor, nosotros discernir
entre lo bueno y lo malo. Llévanos con bien a nuestros hogares en esta hora y gracias también por nuestros amigos que están escuchándonos en otros lugares. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén.